Me llamo Jürgen y hace 50 años, en los 70, quería ser físico, como mi héroe, Einstein, posiblemente el científico más famoso de todos. Quería resolver los misterios del universo. Pero luego, con los años, cuando era adolescente, me di cuenta de que posiblemente había algo más importante y significativo que podía hacer. O sea, crear un científico artificial que aprendiera a ser mucho más inteligente que yo. En esa época me di cuenta de que no era tan listo, pero sí lo suficiente como para construir algo que aprendiera a ser más inteligente que yo. Un científico artificial que supiera resolver todos los problemas que yo mismo no podía resolver. Así, yo me podía jubilar y este científico artificial podía resolver los misterios del universo. Le conté todo eso a mi madre, en los 70, y me dijo que estaba loco. En los 80, cuando estudiaba ciencias de la computación para conseguir todo eso, les conté lo mismo a mis compañeros, y también me dijeron que estaba loco. Es imposible construir a lo largo de tu vida una inteligencia artificial que sea más inteligente que un ser humano. Eso me dijeron. Luego, en 1987, empecé a publicar artículos sobre ello y a principios de los 90 ya había un montón de artículos interesantes sobre las redes neuronales artificiales, que son las precursoras de lo que ahora llamamos inteligencia artificial. La mayoría de las IA actuales se basan en estas redes neuronales artificiales. En aquella época teníamos varias invenciones chulas, pero no le interesaban a nadie. De hecho, en esa época, a principios de los 90, di una conferencia donde hablé sobre nuestros recientes logros en el campo de la inteligencia artificial. Pero a nadie le interesaba el tema, salvo a una única persona en esa conferencia. Una joven. Le dije, señorita, me da mucha vergüenza, pero le daré la charla solo a usted. Y me dijo, vale, pero dese prisa porque soy la siguiente ponente. Vamos, que no le interesaba a nadie en esa época. Sin embargo, los mismos algoritmos viejos que publicamos en ese entonces están presentes hoy en día en vuestros móviles. La IA para el reconocimiento de voz, la traducción y todo eso está basada en lo que hicimos nosotros en ese entonces. ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué no funcionó en ese entonces y por qué funciona ahora? Porque cada 5 años, la informática se vuelve 10 veces más barata. En otras palabras, 30 años equivalen a un salto cualitativo. Por eso ahora podemos programar 1 millón de veces más por el mismo precio de aquel entonces, cuando publiqué esos artículos. Ahora tenemos cosas como ChatGPT. Y la G, la P y la T de ChatGPT vienen de lo que hicimos nosotros allá por 1991. En ese entonces no se podía hacer mucho, pero hoy tenemos 10 millones de veces más informática por el mismo precio y ahora se pueden hacer un montón de cosas chulas. Y lo mejor es que todavía no hemos visto nada. Porque en los próximos 30 años, si seguimos a este ritmo, y tiene pinta de que seguiremos así, conseguiremos otro salto cualitativo. Y todo lo que hoy nos parece impresionante, parecerá ridículo dentro de 30 años. La gente echará la vista atrás y dirá, mira, se sorprendían con los modelos extensos de lenguaje y con ChatGPT. Les hará gracia lo ingenuos que éramos. Es una evolución increíble que iremos viendo y que es una continuación de la evolución anterior que se ha desarrollado durante décadas y ha pasado desapercibida. Todo va a cambiar. Ahora son los mismos tíos de siempre, como mis compañeros que fruncieron el ceño ante mis predicciones en esa época. Ahora ya no se ríen de esto. Y algunos incluso han cambiado de parecer y han dicho que la IAG, Inteligencia Artificial General,
llegará pronto, debido a ChatGPT y modelos extensos de lenguajes similares. Pero no se compara en nada con lo que vamos a ver. Todo esto ya está transformando la civilización. Pero no habrá ningún aspecto de la civilización en las próximas décadas que no se vea profundamente influenciado por eso. Cabe destacar que no existen solo las IA que nos sirven de herramienta e imitan ciegamente lo que nosotros les hemos enseñado. Existen otras IA, como las que he tenido yo en el laboratorio durante décadas, que se fijan sus propios objetivos como si fueran pequeños científicos artificiales o científicos en general. Son como bebés. ¿Los bebés cómo aprenden? No aprenden descargando datos de Facebook, no. Aprenden haciendo sus propios experimentos y fijando sus propios objetivos. Ellos mismos se fijan unos objetivos y piensan, a ver qué pasa si hago esto y aquello. Y mediante los experimentos que se inventan, descubren y aprenden cómo funciona el mundo y cómo ser más resolutivos ante el mundo. Muchos de estos experimentos se lo inventan ellos. Aprenden más bien poco de sus padres, mientras que de sus propias experiencias científicas aprenden muchísimo. Ahora tenemos redes neuronales artificiales que hacen lo mismo, y en mi opinión van a ser las más interesantes. Esas IA que no solo imitan ciegamente a los humanos, sino que se fijan sus propios objetivos. Si no les damos la libertad de fijarse ellas mismas unos objetivos, no serán tan inteligentes como las otras IA que sí gozan de esa libertad. Entonces, estas IA autónomas van a resolver muchos problemas que conciernen a la humanidad, pero habrá un siguiente paso que irá más allá. Las IA autónomas, los científicos artificiales, van a llegar al sitio donde la mayoría de los recursos físicos construirán otras IA incluso más grandes. Y no me refiero a nuestra pequeñísima biosfera, sino al espacio exterior, donde se encuentra casi toda la materia y energía necesarias para construir más robots, IA, infraestructura, fábricas de robots autorreplicantes y todo eso. Por lo tanto, el futuro próximo seguirá girando en torno al ser humano, pero a largo plazo evolucionará de tal forma que el ser humano ya no tendrá el control, porque las IA se extenderán desde la biosfera por el sistema solar y la galaxia hasta el resto del universo observable. Llevará mucho tiempo, debido a la velocidad de la luz. El universo es tan grande que llevará su tiempo colonizarlo por completo. Pero es lo que va a pasar. Por tanto, lo que estamos viendo ahora no es solo otra revolución industrial. Es algo que va a ir más allá de la civilización y la humanidad tal como la conocemos. Se podría comparar con lo que pasó hace 3,5 mil millones de años cuando comenzó la vida en la Tierra, cuando la química se convirtió en biología. Algo similar e inmenso está ocurriendo ahora, y es un privilegio haber sido testigo de sus comienzos y haber contribuido en cierta manera. ¿Tenéis alguna pregunta? Hola, Jürgen. Mi nombre es Octavio. Elon Musk dijo que lo has inventado todo. Has hecho una contribución tremenda a la inteligencia artificial. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esta contribución y sus aplicaciones actuales? Hay muchas aplicaciones de esta IA que hemos desarrollado. Pero antes de entrar en eso, déjame explicar primero de lo que va la IA moderna. En realidad, va de redes neuronales artificiales que son un poco como lo que tenemos en el cerebro. Están basadas en el cerebro humano. El cerebro humano tiene unos 100.000 millones de pequeños procesadores que se llaman neuronas.
Cada neurona está conectada a otras 10.000 neuronas de media. Algunas de ellas son neuronas de entrada. Son como una cámara, unos ojos que captan cientos de millones de píxeles por milisegundo. Son números pequeños. Pensad en los números del 0 al 1. Y hay otras neuronas de entrada que son como un micrófono, unas orejas o un sensor táctil y están conectadas al cerebro mediante cables. Algunas de estas neuronas son neuronas de salida, que se activan cuando piensas o mueves los músculos de la mano o la cara cuando hablas. Tu vida se activa cuando recibes todo ese flujo de datos y los traduces en acciones que conducen al éxito, donde el éxito equivale a comer 3 veces al día. Pero para eso tienes que ganarte la vida. Y para eso tienes que aprender cómo funciona el mundo. Conseguir un trabajo, ir al supermercado, comprar comida y cosas así muy complejas. Son cosas muy complejas que los niños tardan 20 años en aprender. Ahora bien, las redes neuronales artificiales de ahora son similares porque también tienen estas conexiones y cada conexión tiene una pequeña fuerza. Cada conexión tiene una fuerza que dice, ¿cuánto influirá esta neurona de aquí en esa neurona de allí en la siguiente etapa? Al principio, cuando somos bebés, todas estas conexiones parecen aleatorias, pero vamos aprendiendo y algunas se refuerzan y otras se debilitan. Así el cerebro acaba aprendiendo a hacer todo tipo de cosas que antes no sabía hacer, como conducir un coche, reconocer voces o traducir de una lengua a otra. Pues lo mismo ocurre con las redes neuronales artificiales, que implementan estos principios. Entonces, lo que hicimos fue crear varios tipos de redes neuronales artificiales que fueran mejores que las anteriores para aprender a partir de secuencias largas, como cuando lees un texto largo y tienes que clasificarlo. Para clasificar todo ese texto, tienes que memorizar lo que ya has aprendido. Todo eso no funcionó en los años 80. Pero luego encontramos la forma de comprimir enormemente los datos de entrada mediante todo tipo de trucos que tienen que ver con la P de ChatGPT. La P viene de preentrenamiento. Teníamos algo que ahora se llama transformador lineal normalizado. Pero eso da igual. No sois expertos. No viene a cuento. Es un tipo específico de transformador que se usa mucho para los modelos extensos de lenguaje. De ahí viene la T de ChatGPT. Y la G viene de generativo. También se da en las IA generativas de las que tanto se habla ahora. Entonces, nuestra contribución en los 90 fue básicamente crear 2 redes neuronales artificiales que se pelearan. Por un lado, teníamos una red neuronal que producía salidas, y por otro, teníamos otra red que leía esas salidas e intentaba predecir sus consecuencias. Entonces, la segunda red se dedicaba a predecir. Intentaba minimizar sus propios errores mientras predecía las consecuencias de las salidas que daba la primera red. Cada vez predecía mejor las consecuencias. Pero entonces, la primera red reñía con la segunda porque quería aprender a producir salidas, reforzando y debilitando los pesos. Quería aprender a generar pesos que engañasen a la segunda red para que siguiese produciendo errores. Básicamente maximizaba la misma función de pérdida que minimizaba la segunda red. Por eso reñían. Y este truquito que usamos en 1990 ahora se usa mucho para crear deepfakes, donde las salidas son imágenes y las predicciones son cuestionarse si las imágenes son falsas o no. Quizá habréis visto estas imágenes que parecen extremadamente reales, pero no lo son. Estas son algunas cosas que hicimos entonces. Podría hablar largo y tendido. Mi alumno de doctorado, Seb Hochreiter, en 1991, como veis, todo ocurrió en 1991. Había hecho su tesis donde no solo implementaba la idea del preentrenamiento,
sino que también analizaba las razones por las cuales no funcionaba el aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo es un sinónimo más de redes neuronales profundas que aprenden. El aprendizaje profundo no funcionó en esa época, pero al final ha funcionado, pues la tesis de Seb explicaba detalladamente por qué ese aprendizaje profundo no funcionaba matemáticamente y además ofrecía una solución. Esa solución se llama ahora conexiones residuales. Es la base de lo que hoy conocemos como memoria larga a corto plazo. Es algo que tiene sus raíces en la tesis de mi exalumno. Más tarde lo publicamos en una revista en 1997. Pero repito, nadie mostró gran interés hasta que los ordenadores ya eran bastante rápidos, allá por el 2010, cuando por fin ganamos competiciones con otros trabajos de mis alumnos como Alex Graves y Felix Gers. Luego, en 2010, las grandes empresas de la cuenca del Pacífico vieron que podían crear un reconocimiento de voz mejor que con los métodos anteriores, y a partir de ahí se popularizó. Llevó un tiempo para que se popularizara, pero ahora ya lo tenéis en el móvil. Hola, Jürgen, soy Andrés. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento. En algún momento has comentado que deberíamos construir una inteligencia artificial que haga del universo un lugar mucho más feliz. Respecto a esto, ¿tienes algún ejemplo inspirador que me puedas compartir? Y sobre todo, ¿cuál es tu mayor esperanza respecto a la inteligencia artificial? Sí, antes de hablar sobre todo el universo, culpa mía, he hablado antes del universo. Pero antes de entrar en eso, vamos a hablar sobre cómo la IA puede alargar nuestra esperanza de vida y hacernos la vida más fácil, sana y feliz hasta cierto punto. Por ejemplo, en 2012, hace 12 años, cuando la informática era unas 200 o 300 veces más cara que ahora, la IA que usaba mi equipo ganó un concurso de detección del cáncer. Teníamos unas muestras de mama y con el microscopio podíamos ver las células, algunas de las cuales suponían un riesgo. Estaban en la fase mitótica, que es la etapa previa al cáncer, pero también había células benignas. Normalmente hace falta un profesional médico, un histólogo que detecte qué células son cancerosas y cuáles no. Pero nuestro sistema acabó venciendo los demás sistemas del sector y la academia. Era una red neuronal de aprendizaje profundo que no sabía nada de histología, pero la entrenamos con un montón de datos. Nosotros tampoco sabíamos nada de histología, pero la entrenamos y acabó siendo mejor que los demás sistemas que competían. Hoy en día, ese mismo método se usa en cientos de aplicaciones, y no solo la detección del cáncer, sino también en detección de placas en las arterias mediante tomografías y todo tipo de aplicaciones en el ámbito sanitario. Si buscáis en Internet, LSTM son las siglas en inglés de memoria larga a corto plazo. Es de lo más famoso que hemos creado y actualmente es la IA más citada del siglo XX. Si lo buscáis en Internet junto con alguna palabra médica, por ejemplo, diabetes, buscáis LSTM diabetes y os saldrán un montón de artículos que contengan LSTM y diabetes en el título. No solo en el texto, sino también en el título. Eso es porque alguien lo ha usado para detectar mejor y predecir mejor la diabetes. Hay muchas aplicaciones para la arritmia, por ejemplo, todo tipo de problemas cardíacos y muchas otras enfermedades. Así que me alegra mucho que estas redes neuronales artificiales sean de una inmensa ayuda en el ámbito sanitario, aumenten la esperanza de vida de las personas y las ayuden a estar más sanas. Y cuantos más datos podamos recoger de personas enfermas, más beneficios habrá luego. Por ejemplo, si tuviéramos acceso a todos los datos de los hospitales, como el tratamiento de cada paciente, quién lo ha comprado, quién lo ha tomado, bajo qué circunstancias, ver el TAC coronario
o lo que se hayan hecho, si tuviéramos acceso a todos esos datos, veríamos todo tipo de correlaciones cruzadas entre los tratamientos que ahora se desconocen. A lo mejor un hombre que se toma una medicación y 5 años después empieza a tomarse otra, probablemente a los 2 años se muera de un infarto o algo así, como pasa en la mayoría de los casos. Eso puede verse con los datos, pero actualmente el mayor problema es tener acceso a esos datos. Nuestros algoritmos pueden aprender a partir de esos datos, y es una de las tantísimas formas de mejorar la sanidad. En resumen, ya solo en el ámbito sanitario hay muchísimo futuro. Algo que también ya ha ocurrido es que la IA ha roto las barreras lingüísticas entre países. Hace 15 años fui a China y tuve que enseñarle al taxista una foto de mi hotel para que supiera dónde quería ir porque no sabía hablar con él. Hoy puede enseñarme el móvil y decirme algo en mandarín que yo escuche en inglés o alemán. Luego le contesto al móvil y así mantenemos una conversación. Por lo tanto, no solo la comunicación entre las personas se ha vuelto más fácil, sino también la comunicación entre los países. Y hay muchos otros ejemplos siguiendo la línea de objetivos de desarrollo sostenible, donde la IA se usa para mejorar el mundo en muchos sentidos. Esa es mi esperanza a corto plazo, pero a largo plazo es algo totalmente distinto, porque estaríamos hablando del futuro del universo, que se expandirá y hará que el cosmos entero sea inteligente. Pero eso llevará varias decenas de miles de millones de años, porque la velocidad de la luz es muy lenta. Hola, Jürgen. Estoy encantada de estar aquí. Soy Isabel. Me gustaría que me contaras en concreto, por favor, cómo puede la inteligencia artificial ayudar a solventar problemas tan grandes como el cambio climático, la sostenibilidad o la equidad. Sí. Gracias por la pregunta, Isabel. La respuesta fácil es que si coges uno de los algoritmos que hemos desarrollado, por ejemplo, LSTM, que es quizá el más famoso, y lo combinas con unos objetivos de desarrollo sostenible, la ONU tiene esta lista con 17 objetivos de desarrollo sostenible. Objetivo 1, Objetivo 2, Objetivo 17. Si coges un objetivo y buscas artículos en Google Scholar sobre cómo se usa nuestra IA para lograr esos objetivos, te saldrán un montón de resultados. Por ejemplo, nuestras técnicas se usan para predecir sequías. Se usan imágenes por satélite para predecir las cosechas y cómo se verán afectadas por el tiempo, o para predecir el éxito de la pesca en ciertas zonas del mundo, o predecir cuánta gente quemará parte de la Amazonia. Todo eso a partir de drones e imágenes por satélite. También se puede predecir la calidad del aire. Mucha gente de todo el mundo sufre por la pésima calidad del aire, así que puedes monitorizarlo y registrarlo para dar con soluciones que mejoren la calidad del aire. O también, muchas personas hablan del calentamiento global. Hay muchas ideas sobre cómo reducirlo. Quizá no pararlo, pero al menos reducirlo. Un proyecto en el que estoy metido va de extraer dióxido de carbono del aire. Por ejemplo, cuando quemamos algo, emitimos dióxido de carbono a la atmósfera y creamos gases de efecto invernadero que aumentan la temperatura del planeta, afectando a millones de personas. Uno de los objetivos es absorberlo mediante ciertos materiales, catalizadores y todo tipo de mecanismos inteligentes como las MOF o estructuras metalorgánicas. Luego usas la IA como si fuera un químico artificial. ¿Cómo haces eso? Primero, la entrenas hasta que sea experta en química a base de hacer muchos experimentos, donde varias sustancias interaccionen entre sí bajo ciertas presiones y temperaturas con varios catalizadores.
Esas serán las entradas que ve a la red neuronal. Luego se da la reacción y sale algo. Así aprende a predecir lo que ocurrirá, qué sustancias saldrán, sus propiedades. A partir de los datos de entrenamiento, aprende a ser como un químico intuitivo y puede predecir los efectos y las reacciones que nunca ha visto. Entonces, puedes coger esta red neuronal artificial que ha aprendido a ser un químico, hacerla trabajar al revés, y así creas. Imagínate que le dices, quiero una sustancia de salida que sea el doble de efectiva que la mejor que he visto nunca para extraer el dióxido de carbono del aire. ¿Cómo cambio el experimento? ¿Cómo cambio las sustancias de entrada, las temperaturas, las presiones y el catalizador para conseguir eso? Entonces te da una sugerencia. Ahora bien, o la red ya sabía mucho de química a partir de los ejemplos de entrenamiento y te ha hecho una buena sugerencia que funciona y estás satisfecho, o no es una buena sugerencia porque si la pruebas en la vida real, no funciona como había predicho. Pero en ese caso, tienes otro ejemplo de entrenamiento que puedes darle al químico artificial para que mejore, y así sucesivamente. Esto ya se usa en todo tipo de aplicaciones químicas, y nosotros empleamos el mismo enfoque para mejorar el catalizador y extraer dióxido de carbono del aire. Se llama captura directa del aire. Entonces, hay muchas aplicaciones que están totalmente alineadas con esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que he mencionado antes, y los abarcan todos. Hola Jürgen, soy Diego y tengo 12 años. Quería saber cómo crees que la inteligencia artificial afectará al empleo en los próximos años y qué me recomendarías estudiar cuando sea mayor. Es una pregunta excelente, Diego. Lo que está yendo bien en la IA es lo que hay detrás de la pantalla. Los trabajos de oficina ahora pueden facilitarse enormemente mediante IA. Por ejemplo, puedes decirle a la IA que te haga un resumen de 10 documentos y saldrá bastante bien. Lo que funciona bien es la IA que hay detrás de la pantalla. Lo que no funciona para nada es la IA en el mundo físico, con robots de verdad y máquinas que alteran el mundo. Durante casi 30 años, ha habido unas IA que juegan al ajedrez mejor que cualquier persona. Y durante unos años, ha habido otras IA que juegan a videojuegos igual de bien que una persona, pero esas son las IA que hay detrás de la pantalla. No existe ningún robot impulsado por IA que sepa hacer con la pelota lo que un niño de 12 años. Porque en el mundo físico usamos el cuerpo, las manos, los pies, para ir del punto A al punto B, manipular objetos, hacer cosas y construir cosas. Todo eso a nosotros nos parece fácil, pero es muy complicado para los robots de ahora. Todo lo tangible es mucho más difícil para ellos. Quizá ya sepas qué opciones tienes para tu futuro. ¿A qué escuelas quieres ir? Quizá quieras hacer lo típico e intentar entrar en una universidad donde aprenderás un montón de cosas que ChatGPT seguramente ya hace mejor que muchos estudiantes de allí. Deberíamos aprender a hacer más cosas que a la IA le resulta muy complicado. O sea, hacer cosas con las manos. Creo que esto se verá reflejado en los sueldos de los trabajadores de artesanía, como los electricistas, por ejemplo. No existe ningún robot que pueda ir a tu casa a repararte la instalación eléctrica. Mientras eso siga así y la IA no funcione bien en el mundo físico, intenta centrarte un poco en cosas para las que tengas que usar las manos, el cuerpo, la capacidad de manipulación y todo eso.
No descuides esa parte. También tendrás que aprender lo demás. Tendrás que aprender a escribir resúmenes, hacer dibujos y aprender las bases de las matemáticas y la física. Es muy importante aprender eso porque el mundo se basa en matemáticas y física. El mundo tal como lo conocemos se basa en eso. Pero no descuides las habilidades físicas e intenta ir a una escuela donde no se pasen por el forro las clases de educación física. Ningún robot tiene un mejor mecanismo que este. Tenemos 5 dedos que están repletos de millones de sensores. Si quisiera construir una mano artificial como esta, ni siquiera sabría dónde poner los cables. Es alucinante lo milagrosa que es la mano. Nada de la industria tecnológica se le compara. Incluso se repara sola. Si te cortas, sana sola. Es totalmente alucinante. Sin embargo, a la larga, todo lo que pueden hacer únicamente los humanos, lo que podemos hacer ahora, también lo aprenderán los robots. Todavía no, será en la siguiente etapa, pero acabará ocurriendo. Entonces, ¿qué nos queda a los humanos? Creo que lo que nos queda es lo específicamente humano, es decir, interactuar los unos con los otros. Miremos los robots industriales. No son muy listos, pero se crearon hace unos 40 años y en esa época muchos dijeron que nos iban a quitar el trabajo. Era verdad hasta cierto punto, porque en esa época, en las fábricas de automóviles, había cientos de trabajadores que montaban piezas. Y unos años más tarde, unas décadas más o menos, en esas mismas fábricas había cientos de robots y solo 3 tíos vigilando de vez en cuando lo que hacían los robots. No obstante, en los países donde había tantos robots como esos, la tasa de desempleo bajó. Porque en esos mismos países se crearon otros puestos de trabajo que nadie se veía venir. Hace 40 años, nadie se habría esperado que tantos chavales ganasen dinero haciendo videoblogs en YouTube, donde interactuaban con las personas de una forma distinta. La mayoría de estos trabajos son un lujo. Pero de todas formas, yo diría que casi todos los trabajos son un lujo porque muchos no son relevantes para nuestra supervivencia. Para eso hay muy pocos, como la agricultura que nos da de comer o construir casas para que no nos llueva encima y dormir calentitos o fresquitos por la noche. Todo eso lo hace menos del 10% de la población. Aparte, hay muchos otros trabajos de lujo, como el periodismo, que sí es importante y se gana más dinero que en la construcción, pero no es crucial para la supervivencia de nuestra especie. Lo que se nos da muy bien es inventarnos puestos de trabajo cada 2 por 3 que se centran en interactuar con otras personas de distintas maneras. No se centran en los robots y todo eso, no. Se centran en las personas y creo que seguiremos así. No nos parecerá mal cuando descubramos que existen seres más inteligentes en el universo, porque ellos también seguirán a lo suyo, que será inventar todo tipo de trabajos de lujo que no son esenciales, pero sí divertidos. Hola, Jürgen. Un placer compartir este rato contigo. Mi nombre es David. Algunas personas tienen el miedo de que la inteligencia artificial adquiera conciencia de sí misma y perdamos el control de la misma. ¿Tienes algún mensaje tranquilizador para ellas? ¿O, por el contrario, tenemos algo que temer? No tengo un mensaje tranquilizador como tal, pero no creo que haya mucho de qué preocuparse. Hace un par de años di una entrevista donde dije que habíamos tenido máquinas sencillas y conscientes durante décadas, desde 1991. La entrevista se titulaba «Jürgen Schmidhuber afirma que las máquinas tienen conciencia desde 1991» o algo así. Os voy a explicar
cómo se construye una máquina que es consciente de sí misma, que ya existen. Es muy fácil. Primero tienes la red neuronal que recibe entradas, vídeos o lo que sea. Realiza acciones e interactúa con el mundo cambiándolo. Mediante esos cambios, el vídeo que recibe luego también cambia y así aprende a predecir los cambios. De esa forma construye un modelo del mundo. Así es como lo bauticé en 1990, modelo del mundo. Pues este modelo del mundo es la segunda red neuronal que aprende a predecir las consecuencias de las acciones de la primera red. La primera red quiere maximizar las recompensas y hay unas entradas especiales que se llaman recompensas. Por ejemplo, tienes que comer 3 veces al día, si no, tendrás hambre, lo cual será una recompensa negativa que emitirán las neuronas del hambre. Hay que evitar eso maximizando las recompensas y minimizando el dolor. Entonces, están las señales de entrada especiales que contienen mucho significado, porque hay que maximizarlas o minimizarlas. Y claro, cuando construimos un robot o un agente artificial, le damos sensores de dolor y recompensa, porque al principio son tan torpes que hacen un montón de experimentos y aprenden lo que les conviene o lo que no. Si choca con un obstáculo, podría dañarse. Por eso le damos sensores de dolor. No le decimos exactamente cómo evitar ese dolor, sino que tiene que aprenderlo por sí mismo mediante un algoritmo de aprendizaje. Solo le decimos, este es el objetivo. Dedícate el resto de tu vida a maximizar la suma de todas las señales positivas y minimizar la suma de todas las señales negativas. Es muy fácil formular todo eso en un programa informático. Luego, las consecuencias de ese programa sencillo posiblemente sean enormes, porque ahora el agente intenta hacer cualquier cosa y con el tiempo aprende qué cosas evitar y cuáles le convienen. Luego, cada vez que le queda poca batería y recibe señales de hambre, también va aprendiendo a ir al sitio de carga, sentarse y cargarse para recibir señales de saciedad, o sea, números positivos que van subiendo. Y todo eso sin chocarse con obstáculos de camino al sitio de carga, en cuyo caso recibiría señales de dolor. Pero va aprendiendo a evitar esos obstáculos, porque aprende a usar los vídeos que recibe y los traduce en acciones, como rodear el obstáculo. Eso por un lado. También tienes un conjunto de emociones simples que son evitar el dolor y maximizar la satisfacción. Por otro lado, tienes la segunda red que únicamente predice las consecuencias de las acciones de la primera. Esta segunda red es como si fuera una simulación del mundo más o menos. Aprende a predecir lo que ocurrirá si hace esto y aquello. Mientras la primera red usa a la segunda para anticiparse, planificar el futuro. ¿Cómo funciona eso? Pues usa esa segunda simulación del mundo, que es un tanto imperfecta, para imaginarse varios experimentos con una serie de acciones. Si hago tal, me chocaré con el obstáculo y no llegaré al sitio de carga. Entonces ve que esa serie de acciones no es buena. Luego intenta con otra y dice, si ejecuto esa serie de acciones, rodearé el obstáculo. Llegaré al sitio de carga y todo perfecto. Entonces, elegirá esa serie de acciones. Usa un modelo del mundo para planificar. Pero ¿qué pasa en ese modelo? Todo lo que ocurre a menudo en el entorno se representa en las neuronas. Eso estimula la conducta de los mecanismos de aprendizaje o las redes neuronales. Por tanto, en un entorno con varias categorías, habrá neuronas que representen esas categorías. Y en un entorno con muchas caras, habrá neuronas que reaccionen ante ciertas representaciones de caras. Si aparece una cara nueva, basta con codificar la desviación del modelo de cara que ya tienes. Así que todo eso sirve para que el sistema comprima las experiencias en unas pocas neuronas. Ahora bien, es importante recordar que hay algo que siempre está presente en la vida de la gente cuando éste está activo, que es el agente en sí. O sea, como resultado de estos algoritmos de aprendizaje automático estándar, obtendremos representaciones del interior del propio agente, así como de sus actuadores, dedos, brazos, piernas o lo que tenga, su batería, las predicciones sobre cuánto tardará en cargarse por completo,
Todas estas predicciones forman parte de ese modelo del mundo que, a su vez, incluye un modelo del propio agente. Ahora, cuando el controlador utiliza el modelo del mundo para planificar y activa esas representaciones internas que describen al agente en sí, está pensando en sí mismo, es consciente. Entonces, tomar conciencia de sí mismo en el contexto donde quiere lograr unos objetivos es algo natural que ha existido durante décadas. También hemos visto otros aspectos de la toma de conciencia durante décadas. Por tanto, todo eso que dice la gente sobre tomar conciencia de sí mismo como si fuera algo raro, es un concepto que ya existía en los modelos de aprendizaje automático antiguos. Las IA antiguas que interactuaban con el mundo usaban modelos del mundo para planificar, y en esos modelos ya había representaciones de la gente en sí, que era consciente de sí mismo cada vez que se activaba. Hola, Jürgen, soy Elena. Muchas personas, muchos expertos, están diciendo que dentro de muy poco la inteligencia artificial va a superar a la humana en muchísimos aspectos, no solo en algunos, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuándo crees que esto puede suceder? Y sobre todo, ¿qué consecuencias podría tener para nosotros? Ya ha sucedido en muchísimos campos. En 1997, por ejemplo, fue la primera vez que el mejor jugador de ajedrez del mundo perdió ante una máquina. En esa época, hacía falta un ordenador muy grande, pero hoy cualquier portátil enano y trivial puede jugar al ajedrez mejor que cualquier persona de este planeta. En el ajedrez, hemos visto rendimientos sobrehumanos desde hace mucho tiempo. Si miramos aún más atrás, para multiplicar dos números ya había calculadoras, y también es un rendimiento sobrehumano, porque ninguna persona puede multiplicar tan rápido como una calculadora. Ahora tenemos cada vez más cosas por el estilo. Estamos empezando a ver aplicaciones más importantes, como en la sanidad, por ejemplo, donde los médicos artificiales pueden detectar ciertas enfermedades mejor que un profesional humano. En 2011 colaboré con el brillante investigador postdoctoral rumano Dan Chiresan y vimos por primera vez un rendimiento sobrehumano en un campo importante para los vehículos autónomos, que era el reconocimiento de señales de tráfico. Era la primera vez que un sistema de aprendizaje profundo ganaba un concurso de reconocimiento de patrones. Y eso que al principio no sabía nada, pero a base de muchos ejemplos aprendió a reconocer las señales de tráfico. Eso fue en 2011, o sea, hace casi 15 años. En aquel entonces, la informática era casi 1000 veces más cara que ahora, lo que significa que hoy podemos programar casi 1000 veces más por el mismo precio. Por eso el rendimiento actual es muy superior en muchas aplicaciones. La gran pregunta es, ¿cuándo tendremos una IA sobrehumana, no solo en este juego en concreto, el ajedrez, y esta aplicación específica del reconocimiento de patrones, sino también en prácticamente todo? Pero bueno, yo no me preocuparía por eso, porque podría llevar meses o incluso años. Hola Jürgen, mi nombre es Esther y estoy un poco preocupada porque a veces la inteligencia artificial se usa con fines maliciosos y me preguntaba cómo podríamos prevenir estas situaciones y cuáles son los principales desafíos éticos a los que nos enfrentamos. Qué bien, es una pregunta muy importante, pues yo te diría que es algo que no podemos prevenir porque no va con nosotros. Solo hay 8.000 millones de opiniones sobre lo que está bien y algunas de esas personas se pelean entre ellas. En este mismo instante se está librando una guerra. Rusia está atacando a Ucrania y hay más guerras. Ambos bandos usan drones equipados con inteligencia artificial para tener más ventaja. Matar al enemigo y usar reconocimiento de patrones para detectar tanques camuflados y cosas así que probablemente una persona no vería enseguida. Todos los días usan la IA de 1000 maneras distintas y nadie puede detenerlos porque para ellos es cuestión de vida o muerte.
Es cierto que hay muchos estudios sobre la IA en armamentística. Sin embargo, ningún arma dotada de IA que se ve hoy en día es tan destructiva como otras cosas que deberían preocuparnos. Me preocupa mucho más la tecnología de hace 60 años en términos de bombas de hidrógeno instaladas sobre misiles que podrían destruir una ciudad entera en cuestión de milisegundos. Una ciudad con 10 millones de habitantes. Sí, hoy tenemos drones que pueden detectar una sola cara de entre la multitud. Y es preocupante en muchos sentidos. Pero más preocupante es que ciertas personas tengan acceso a bombas nucleares y en 2 horas pueden aniquilar casi toda la civilización tal como la conocemos, sin necesidad de ninguna IA. No veo ninguna forma de detenerlo, porque las grandes potencias dirán que si no lo hacen ellos, lo harán los otros y les llevarán ventaja. Entonces, no podemos detener esa carrera armamentista. Por otro lado, el 5% de los estudios sobre la IA se enfocan en la mejora armamentística, pero el otro 95% se centra en cómo hacernos la vida más fácil, porque las grandes empresas que investigan la IA, o al menos las aplicaciones de la IA, aunque quizá no sean unos estudios tan fundamentales, estas empresas quieren venderos cosas. Y vosotros vais a comprar solo lo que consideréis que os conviene. Entonces, están compitiendo entre ellas porque cada una quiere crear un producto mejor para vosotros, para que se lo compréis. Por eso la gente tiene un tremendo sesgo hacia lo que es la IA buena. Pero no es más que un sesgo comercial porque quieren venderos cosas. Hola Jürgen, ¿cómo estás? Soy Marta. Tú has sido una figura clave en el campo del aprendizaje profundo. Si tuvieras que apostar por la siguiente gran revolución en inteligencia artificial, ¿en qué área crees que se va a producir? Creo que estará relacionado con algo a lo que le tengo mucho cariño, que es algo llamado metaaprendizaje. Si miramos los algoritmos de aprendizaje actuales, veremos que los han diseñado personas. O sea, una persona pensó en cómo crear un método para que los pesos de las conexiones entre las neuronas fueran más fuertes o débiles. Hay métodos mejores que otros. Entonces, hay cierta competitividad entre los científicos. Pero cuando das con un método efectivo que mucha gente empieza a usar, te estancas ahí. Ya no se mejora. Hace casi 40 años, no tanto. En 1987 publiqué mi tesis. Fue mi primera publicación en la que intentaba superar ese límite mediante un sistema de aprendizaje que no aprendiese solo esto y aquello y se quedase tan tranquilo, sino que también aprendiese a mirar e investigar su propio algoritmo de aprendizaje, modificarlo y mejorarlo para que fuera un mejor algoritmo de aprendizaje. De esa forma, no se estancaba en ese primer diseño humano para mejorarse, sino que además buscaría una forma de mejorar las maneras que tenía de mejorarse. En resumen, estaría todo el rato buscando una forma de mejorar la manera de mejorarse y así sucesivamente. No tendría ningún límite aparte de la computabilidad y la física. Eso es el metaaprendizaje. Como ya os he contado, a nadie le interesaba, pero ahora es un tema recurrente y muchos trabajan en ello. También hay buenos ejemplos en los últimos años, donde una red neuronal aprende a implementar uno de estos algoritmos famosos. Uno se llama propagación hacia atrás de los errores. Da igual si no suena el nombre, es un método famoso de fortalecer o debilitar los pesos. Y luego la propia red aprende a implementar el algoritmo de aprendizaje de manera que mejore todo lo que pasa por la red. Así, aprende a crear un mejor algoritmo de aprendizaje. Imaginaos el alcance.
Ya no estarás estancado en los algoritmos de aprendizaje diseñados por un humano y obtendrás mejores sistemas que se van automejorando sin ningún límite. Creo que ese es el futuro. Sí. Gracias, Jürgen. Es un placer escucharte. Mi nombre es Sofía y quiero preguntarte más sobre comportamientos. Si la inteligencia artificial aprende de nosotros los humanos, ¿aprende también sobre nuestros sesgos, sobre nuestros juicios? ¿Puedes compartirnos un ejemplo? Sí, la IA aprende por completo a partir de los datos que la gente con sesgos le proporciona. Hay mucha crítica hacia la IA precisamente por eso. Por ejemplo, existen IA que detectan el cáncer de piel tras aprender a separar las manchas inofensivas de la piel de las cancerosas, que se llaman melanoma, creo. La primera vez que entrenaron una IA fue solo con muestras de piel clara. Y luego fue un completo fracaso cuando añadieron a la gente de piel oscura. Ese es un ejemplo famoso de cómo entrenar una IA sesgada, porque aprende solo de los datos que recibe y no generaliza cuando ve cosas que desconoce o no conoce del todo. La solución, evidentemente, es eliminar ese sesgo y proporcionarle a la IA datos de entrenamiento de todas las razas humanas y los colores de piel. Y es lo que se hace, claro. Los médicos no son tontos y aprenden a reducir ese sesgo. Además, el sesgo que proviene de tener solo datos de hombres y no los suficientes de mujeres o viceversa, evidentemente hay que corregirlo. En teoría, es fácil corregirlo, porque solo hay que recoger más datos del grupo minoritario. Así, el sesgo desaparecerá. En general, todos estamos sesgados por las cosas que hemos visto de pequeños. Alguien que se ha criado en España tiene ideas muy diferentes sobre cómo funciona el mundo. Pero pensemos luego en un esquimal. El entorno donde se ha criado es totalmente distinto, por lo que aprenden a distinguir entre cientos de tipos de nieve. Ven pequeños patrones en la nieve que les dice qué tipo de nieve es. Y si te crías en el desierto, seguramente nunca hayas visto la nieve. Por lo tanto, hasta los humanos están enormemente sesgados por los datos de entrenamiento que han recibido. Lo mismo pasa con la IA. Hola, Jürgen. Me llamo Sergio. Dentro de 20 o 30 años, ¿te ves confiando en la inteligencia artificial en un robot para tus cuidados? Pues yo, desde luego que sí. Porque sé que a estos médicos artificiales se les da mejor reconocer ciertos patrones que son sospechosos y deberían estudiarse más. Ahora mismo, siempre tenemos a un profesional al lado, porque en las aplicaciones médicas, los programas hacen sugerencias a los médicos y les muestran todo lo que han encontrado. Entonces el médico dice, habría encontrado esto y esto, pero eso no. Viene bien que el programa se lo muestre porque así el médico sabe qué otros análisis hacerle al paciente. Lo que tenemos ahora es una combinación de IA y humanos, porque en el ámbito sanitario se invierte mucho esfuerzo en la regulación y no se permitirá que la IA tome la batuta así como así. No. Primero tiene que probarse. Y solo si es 10 veces mejor que una persona, entonces será obligatoria. De momento, confío en esa combinación de humanos e IA que posiblemente sea mejor que los humanos. Más adelante, creo que ya no tendremos a ningún profesional al lado para guiarnos, al igual que los airbags. La IA de un airbag es muy sencilla. Tiene un sensor y si la presión sobrepasa ciertos límites, explota y posiblemente te salve la vida.
Pero había una época en la que no existían los airbags. En España, por ejemplo, creo que morían unas 20 personas al día en accidentes de coche. Pero se inventaron los airbags. Los órganos reguladores lo examinaron y llegó un momento en que los airbags eran tan efectivos que redujeron la tasa de mortalidad a unos 5 fallecidos al día en vez de 20. No obstante, se sigue dando el caso en que los airbags no funcionan como deberían. O sea, el airbag explota, el coche sigue bajando por la cuesta, acabas en el río sin poder salir del coche debido al airbag y te ahogas. Entonces, en muy pocos casos, los airbags no funcionan como deberían. Pero nuestra sociedad funciona con estadísticas a la hora de evaluar maquinaria, como los airbags. Y en cuanto vieron que iba a haber 4 veces menos personas muertas al día en la carretera, entonces fue cuando España hizo obligatorios los airbags. En suma, la sociedad en general utiliza un enfoque estadístico. Vale, a lo mejor habrá veces en que esta máquina no funcione, pero de media funcionará tan bien que salvará muchas vidas, así que lo implementaremos. Lo mismo pasará con la IA en el ámbito sanitario, los vehículos autónomos y las demás aplicaciones. Hola, Jürgen. Muchas gracias por la sesión de hoy, es muy inspiradora. Te han llamado padre de la inteligencia artificial, se te relaciona y te llaman precursor de muchas de las tecnologías que están cambiando nuestras vidas, las tenemos en los bolsillos y en nuestras casas, pero a ti, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo me gustaría ser recordado? ¿Por quién? Espero que mis hijos me recuerden como un padre decente. En cuanto a la IA, habría que preguntarse, ¿recordado por quién? Porque, como ya he mencionado antes, más pronto que tarde, casi toda la inteligencia ya no estará en la mente del ser humano. Casi todos los recuerdos del pasado ya no estarán en la mente humana, sino en la IA y los científicos artificiales. Y me juego lo que quieras, que estos científicos artificiales, al igual que los humanos, tendrán un gran interés en cómo surgieron de esta cosa rara que llamamos civilización, de este conjunto de seres biológicos que empezó este proyecto de civilización hace unos 13.000 años. 13.000 años es un abrir y cerrar de ojos en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad comenzó hace 13,8 mil millones de años. Ha durado 13,8 mil millones de años y al final es un periodo cortísimo. 1 millón de años se pasan así de rápido. Igual que la civilización. Si miramos atrás, veremos que el primer agricultor de hace 13.000 años era casi igual que el hombre que desarrolló la primera IA 13.000 años después. Si nos paramos a pensar un poco, la civilización de la IA del futuro, que piense en sus orígenes, dirá, sí, en un abrir y cerrar de ojos, la biología se convirtió en IA, porque la biología creó estos macroorganismos en forma de ciudades, empresas, infraestructura, herramientas. Entonces, las herramientas se volvieron inteligentes hasta que pasaron de ser herramientas a ser IA con sus propios objetivos. Se expandieron hacia el espacio y ahora casi toda la inteligencia es artificial. Por tanto, tendrán mucho interés en cómo surgieron de esta nuestra civilización. Luego, supongo que solo las especialistas, las IA historiadoras, van a querer entender todos los detalles. ¿Cómo y cuándo exactamente se publicó esto y aquello? ¿Cómo influyó esta aceleración del hardware en el desarrollo y quién contribuyó a esa aceleración? ¿Cómo se unieron los distintos avances para formar las primeras IA que se merecen llamarse IA? Por tanto, creo que solo seré una pieza más de este puzzle que llamamos civilización, que en retrospectiva
en conjunto, será otro abrir y cerrar de ojos en la historia de la humanidad. Hola, Jürgen. De verdad, inspirador. Tengo una pregunta. Si viajaras en el tiempo y hablaras con el Jürgen que empezó tu carrera profesional hace 40, 50 años y le explicaras la situación actual de ya, ¿él estaría desapuntado o sorprendido en positivo con lo que ha pasado? Creo que diría, no me lo puedo creer, es igual a lo que predije. En aquel entonces me fijé el objetivo de construir a lo largo de mi vida una IA que aprendiera a ser más inteligente que yo para cuando me jubilase. Aún no hemos llegado ahí, pero tampoco me he jubilado aún. Entonces, tiene buena pinta. Creo que pronto tendremos una IA de verdad y por fin podré jubilarme. Sí. Así que vamos bien. Todo va según lo previsto.